Gracias, Gaby. Así es, tenemos muchas cosas que decirles, porque miren, nosotros ya nos estamos saboreando los tamales, pero ¿sabe qué? Hay muchísima gente en el mundo, en nuestro país, que no tienen alimento. Entonces está con nosotros aquí José Ángel Romero, él es coordinador del Banco de Alimentos y va a platicarnos sobre ese tema, justamente sobre el Banco Mundial de Alimentos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gracias ¿cómo por están? acompañarnos. Bueno, el tema de hoy, y les vengo a decir por qué, muy importante, voy a hablar de la Red Mundial, Red Global de Bancos de Alimentos. Esta red lo que hace es agrupar a los países que tienen asociaciones de bancos de alimentos. En este caso son 23. Estos 23 países tienen un poco más de un tercio de los 850 millones de personas que sufren de hambre en el mundo. Estos países son, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, Japón, México, Argentina, por ejemplo, entre otros. Y bueno, la misión de la Red Global de Bancos de Alimentos es coadyuvar para abrir y aperturar bancos de alimentos en las comunidades alrededor del mundo que lo necesiten, y los bancos de alimentos que ya existen, ayudarlos a que se fortalezcan y mejorar sus procesos. ¿Y cómo tiene que ser un país, hazte cuenta, para participar y tener cada uno de esos en cada estado, por ejemplo? Bueno, mira, la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos es una de las primeras asociaciones que se unen. ¿Qué sucedió en México? Por ejemplo, se empiezan a ir bancos de alimentos, pero sin organización. Entonces, yo tenía el alimento, iba, lo abría, pero es como jugar un poco a la tiendita, ¿no? Entonces, perteneciendo a la asociación, haciendo una asociación, entonces se fortalece, tienes más apoyo con las asociaciones, con las fundaciones, puedes recibir donaciones en orden y sobre todo tener, poder fiscalizarlas, procesos de auditoría y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le puede hacer? Pues un país se puede acercar a la Red Global de Bancos de Alimentos y pedir, por ejemplo, Haití, ¿no? Es donde precisamente ahora que viene estamos pugnando por abrir, porque se pueda hacer, bueno, se pueda lograr abrir un banco de alimentos en Haití que no existe, por ejemplo, ¿no? Entonces, se funda en el 2006, ¿no? Para darte un poquito de historia. Su base está en Chicago. Como te decía, tiene 23 países agremiados y trabaja para que los bancos que existen puedan acceder a más información, trabajar un poco más ordenados. Y una de las cuestiones que ellos checan, y por ejemplo yo no me he dado cuenta, es el alimento que se produce solamente se llega a consumir una tercera parte. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay alimento que se queda en el árbol, porque el productor no tiene gente que lo vaya a recolectar, o simplemente no está bien organizado, le falta el dinero, no puede pagar a los jornaleros, etcétera. Por darte un ejemplo, ¿no? Hemos visto muchas veces que está ahí la naranja, pero pues no la comemos porque o no hay quien vaya a la corte, ¿no? Procesos de logística, por ejemplo, un producto que está en el camión, pero no logra salir, ya no llega al centro de distribución, porque cuando va a llegar, ya va a llegar echado a perder. Entonces son cuestiones que la Red Global de Bancos de Alimentos trata de apoyar a los productores, de apoyar a las compañías para que no tengan para que el excedente que puedan tener en sus empresas, en lugar de que vaya a la basura, se pueda distribuir en los bancos de alimentos, ¿no? Como por ejemplo en muchos restaurantes que realmente lo que dices, llevan todo lo que sobró, prefieren tirarlo que donarlo. Sí. ¿Cómo se podría hacer para que también ellos se pudieran integrar? Claro, mira, y que mejor fuera algo que se diera? Ese es un punto que nosotros hemos pugnado por hacer. Hay lugares que nos donan, por ejemplo, el centro de convenciones nos dona comida preparada. Aquí es un punto, tienes que tener cierta infraestructura, cuidado con los alimentos y no se contaminan, etcétera. Entonces, hay hoteles, por ejemplo, nosotros hemos hecho cartas y la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos hace cada año propuestas, ¿no? Para que podamos rescatar esos alimentos. Hay hoteles que por política no permite que los alimentos preparados salgan de sus instalaciones, a veces por distancia, a veces por tiempos. Tiene un evento y acaba a las 2 de la mañana, ¿quién va a ir por el alimento a las 2 de la mañana? Entonces, a veces es parte que nosotros nos pongamos en la logística, hagamos un buen equipo de trabajo y por otro lado a veces pues tener la infraestructura necesaria como camiones
refrigerados, que la gente sepa cómo manejar el alimento y sobre todo a quién se lo vas a dar, ¿no? O sea, eso es importantísimo. Híjole, ¿sabes? Yo supe de una hamburguesera muy famosa que me comentaron que ellos no daban la comida que sobraba, porque pues a fin de cuentas les queda mucho alimento al final del día, que porque no era una beneficencia, que por eso ellos aparte tenían una fundación donde ayudaban a muchos niños de otra manera, pero que ese alimento no lo podían dar, entonces que por eso se iba a la basura. Y se desperdicia, bueno, ni siquiera sus propios, a la gente que trabaja ahí se la... Claro. Sí, bueno, como te repetía, es a veces políticas, ¿no? Mal hechas. Pienso que eso debería de asistir o sea, de ayudar a gente que lo necesita. Nos comemos una tercera parte de lo que producimos y ese es un grave problema. Se mueren 16,000 niños al año de hambre. Eso quiere decir que un niño cada 5 segundos está perdiendo la vida porque no nos ponemos las pilas y no nos organizamos para poder distribuir alimento como debe de ser. De hecho, pues como te digo, nosotros en Quintana Roo atendemos un poquito más de 19,000 personas, cuando el universo es enorme, pero batallamos porque pues tenemos que operar, tenemos que pagar gasolina, la gente a veces no tiene la conciencia de que nos pueden donar de muchas formas o contribuir con tiempo, en especie, con, no sé, te dono una llanta, ¿no? O sea, con eso sería suficiente, pero te digo, poco a poco vamos llegando a esa cultura, ¿no? Es lo que necesitamos entender, que la gente come todos los días, no nada más los lunes, ¿no? Entonces, los bancos de alimentos y la Red Mundial de Bancos de Alimentos trabaja para que los procesos, para que la experiencia que hemos tenido en México, por ejemplo, o en Argentina o en otros países, pueda ayudar a otros países pues no empezar de cero, sino empezar ya con bases y con la información necesaria para que puedan subsistir, o sea, como una franquicia, ¿no? No tengas que inventar qué es lo que vas a hacer, sino tienes que saber que tienes que tener cierta infraestructura para poder operar sin ningún problema, ¿no? Claro. Ay, pues si usted se le ha tocado el corazón en este momento y realmente está creando esa conciencia de poder ayudar a gente que está muriéndose de hambre, que literalmente no tiene nada que llevarse a la boca para quitar ese sentimiento de vacío en su organismo, le voy a dar los teléfonos, es el 898-4219 y 887-3060. Ya escuchó, hay muchas maneras de ayudar y con un poquito se puede hacer mucho. Vamos a un corte y regresamos aquí al cafecito. Muchas gracias. Sí. A usted.